En este capítulo 3, Pablo empieza con una advertencia y termina con una advertencia. En nuestro bosquejo hemos puesto una amonestación y los versos 1 al 3 lean así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces la amonestación es en cuanto a perros. Guardaos de los perros. Los perros son los incircuncisos. Nosotros somos los circuncisos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo son los que tienen alguna cosa cortada en el cuerpo. Ellos glorían en que son circuncidados, pero en verdad son perros, son incircuncisos, son paganos. Guardaos de los perros, los incircuncisos, los gentiles, los malos obreros, porque esto en verdad son malos obreros, porque ellos confían en la carne. Mas nosotros, porque nosotros somos la circuncisión verdadera que es del corazón. Nosotros somos los judíos verdaderos. Mas ten cuidado de aquellos que dicen que son judíos y no lo son, que dicen que son circuncidados y no lo son, que dicen que han experimentado la conversión y no lo han experimentado. Nosotros somos la circuncisión verdadera, los que en espíritu servimos a Dios, no solo en la letra. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nuestra gloria no es en nuestra circuncisión, nuestra gloria no es en nuestra experiencia personal, nuestra gloria es en Cristo Jesús. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Guardaos, hermanos, de los perros. La iglesia está lleno de perros, de quienes no son circuncidados, sino son gentiles y no han experimentado la conversión de la cual la Biblia habla. Guardaos de ellos. Nosotros somos la circuncisión verdadera, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El tema del primer parte del capítulo 3 es la confianza. Y dice al principio, hay quienes tienen confianza en cosa incorrecta. Mas nosotros no tenemos confianza en esa cosa incorrecta, lo que se hace en la carne. Nuestra confianza no es ni en nuestra conversión, ni en nuestra vida santificada. Ten cuidado de aquellos malos obreros. Hacen muchas obras, pero son puras malas obras, porque no son circuncidados estos, aunque en la carne lo son. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de quién confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo entonces pasa a decir que sí tienen que gloriarse. Y da una lista de las cosas que tienen en que gloriarse en la carne. Esta lista posible no se entiende hoy en día porque a nosotros no es tan importante las cosas que él menciona. Él menciona que es del tribu de Benjamín, pues no, yo no sé ni sé de qué tribu sería, ¿no? Mi papá era esto, mi mamá era aquello, y no creo que ninguna gota de judío tengo en mi sangre, ¿no? Entonces nos parece posible un poco raro esta lista, ¿no? Yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día. Pues que no ni hablamos de esto hoy en día. Del linaje de Israel. Pues pocos son estos, y yo no soy de esto. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pues son cosas que ni me importa. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran los malos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pues para qué confiar en esto. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces nos toca explicar estos términos. Voy a poner brevemente en el pizarrón estos, ayúdenme en orden, estos términos con una palabra para recordar lo que está hablando Pablo. Entonces, estos son, a ver qué dice el bosquejo, la confianza de los no salvados. Entonces vamos a poner en el pizarrón la confianza de los no salvados. Puede haber en su iglesia, hermano o hermana, alguno que no es salvado. Pues aquí vamos a poner una lista de la confianza de ellos. La confianza de los no salvados es en ¿qué? Número 1. Bueno, ese es el título general, ¿no? Ellos confían en la carne, pero ¿qué eran las cosas de la carne en lo cual Pablo pudo haber confiado? Circuncidado, la circuncisión al octavo día, ¿no? Circuncisión, ya saben, al octavo día. La segunda, linaje de Israel. La tercera, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Tribu de Benjamín. Cuarto, hebreo de los hebreos. Hebreo de hebreos, el quinto, ¿qué es? Quinto. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Bueno, vamos a poner fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Sexto. En cuanto a celo, perseguidor. Perseguidor celoso. ¿Y qué más? La justicia de la ley. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Justicia irreprensible. Entonces vemos la lista: la circuncisión al día octavo, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Bueno, entonces, en nuestras iglesias, o puede ser que miremos a nuestros propios corazones, nuestra confianza de salvación, para muchos, esta es su confianza de salvación. La circuncisión es los ritos. Hay quienes confían en los ritos para su salvación. Mire, hermano, yo fui bautizado en el año 58. Muchos confían en los ritos. Yo tomo la Santa Cena. ¿Con quién va a decir que yo no soy hijo de Abraham? Que yo no soy de la circuncisión verdadera. Yo he tenido los ritos.
No. Linaje de Israel. Habla de herencia. Mis padres eran cristianos. Mis abuelos también. Yo tengo la herencia de cristiano. ¿Cómo es que no me voy a salvar? Yo confío en esto. Tribu de Benjamín. No sé qué palabra pone en español, pero voy a poner puesto. Puesto, se puede pensar, puesto en la iglesia, ¿no? ¿Qué es la palabra para? Hay diáconos, hay ancianos, hay quién sabe qué más, ¿no? ¿Rango? Eso es, pues vamos con rango entonces. Es un puesto en la iglesia, el rango, ¿no? Entonces rango, esta palabra no sabía, pero rango. Ah, hermano, yo soy diácono. ¿Cómo que no me voy a salvar? Para 30 años he sido presidente de la Unión Austral. ¿Cómo es que no me voy a salvar? Bueno, entonces rango, ¿no? Rango. Hebreo de los hebreos. Hebreo de los hebreos. Este es estilo de vida. Yo conformo. Es importante, hermanos. Yo conformo al estilo de vida aceptado en mi iglesia. Si en mi iglesia se visten así y se comen así, yo soy de estos. No pueden señalarme a mí diciendo, yo no soy hebreo de los hebreos, yo no soy presbiteriano de los presbiterianos, que yo no soy bautista de los bautistas. En mi pueblo yo hago todo lo correcto en mi pueblo. Si es comida, yo lo como. Si es bebida, yo no lo tomo. ¿Quién va a decir que yo no voy a ser salvo? No parezco diferente que los demás en mi iglesia. Seguramente tengo la salvación porque yo ando en la cultura de mi iglesia o de mi religión, ¿no? Número 5, fariseo en cuanto a la ley. Bueno, para nosotros la palabra fariseo es mal palabra. Pero tiene que recordar que el fariseo era el más celoso en el pueblo de Israel. El fariseo era el que guardaba, el que se interesaba en las cosas de Dios más que ningún otro. Los saduceos, estos eran los que votaron a muchas de las cosas de Dios. Pero el que quiso dedicar su vida más que nadie a las cosas de Dios era el fariseo. Hubo muchos miembros en el pueblo de Israel, pero el fariseo era el miembro que se dedicaba. Posible pudiéramos compararlo a uno que ha entrado al sacerdocio o al ministerio o a uno que ha pasado horas en estudio bíblico, ¿no? El fariseo era el más religioso. Entonces aquí entra religión, dedicado a la religión. Mire, hermano, he dedicado toda mi vida al pastorado. Mire, paso 3 horas al día en el estudio de la palabra. ¿Cómo es que no voy a ser salvo? La religión, dedicado a la religión, o pudieran poner la dedicación a la religión. En mi religión es muy importante esto y a esto me dedico. Pues Pablo dice, yo era fariseo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a las cosas de Dios. Y número 6 dice, perseguidor celoso. Pues perseguidor celoso nos parece que es cosa mala. No, él está poniendo la lista de sus, a ver, ¿qué son? Porque aquí en este capítulo él está hablando como contador, como hombre de negocio, como el hermano Vicente. Él está ahora poniendo su lista de, ¿cómo se llaman las dos listas que hace un contador? ¿Debes? ¿Y qué? Pues los ingresos, ¿no? Ingresos en un lado y deudas en otro lado, ¿no? Bueno, él está haciendo aquí su lista de ¿qué? De haber. Esa es la lista que tiene valor que está haciendo, ¿no? Y en esta lista de las cosas que tienen valor, esta es la lista de ingresos que está haciendo el contador al fin de lo que ha pasado hasta ahora en su vida. Y en cuanto a perseguidor, este es en cuanto a celo, pues es un ingreso. Esta es cosa buena que está poniendo Pablo. Perseguidor de la iglesia, esto es ser celoso. Me hace recordar de un hermano en Quito, ¿no? Celoso
como que es celoso son unos, ¿no? Mire, hermano, yo he salido 4 veces a la semana, he pasado todos los días de la semana en ir de casa en casa. Yo soy celoso. ¿Cómo es que no me voy a salvar? Mi salvación es seguro, porque soy celoso. No, esto tampoco es seña de los salvados. La confianza de los no salvados es en los ritos, en la herencia, en el rango, en el estilo de vida, en la religión, o en el celo, o en la justicia de la ley. Justicia de la ley, esto es, en su obediencia personal. No obediencia a una cosa mala. Las obras de la ley no son cosas malas. La justicia de la ley no es cosa mala. La justicia de la ley es vivir conforme a la ley de Dios. Es como leímos en el capítulo anterior, habéis obedecido. Es como leímos en el capítulo 1, que su amor abunde más y más. Es la santificación. Podemos poner entonces en mi santificación, en mi obediencia a la ley, a la voluntad de Dios. Esto no es cosa de confiar. Los que confían en estas cosas tienen una lista de ingresos que no tienen ningún valor. Y por esto Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, es la lista de ganancia que ha puesto, las he estimado como pérdida. La otro lado de la lista, ¿no? El contador tiene lista de ganancia y de pérdida. Y ahora Pablo está diciendo, todo este lado del papel, voy a pasar al otro lado del papel. Lo que para mí fue ganancia, ahora lo voy a poner al lado de pérdidas. ¿Cómo que saldrá la cuenta entonces, no? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces pasa diciendo, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Entonces ya estamos hablando del señorío de Cristo, ¿no? Y él dice que todo lo que estaba en la lista lo cuenta como pérdida. ¿Por qué? Porque ha hallado otra cosa de mucho más valor. Ese Pablo tuvo su terreno, ¿no? Un terreno bien labrado, un terreno lindo, con producción lindo, la justicia de la ley. Pero un día pasó a otro terreno, estaba caminando en la calle y vio otro terreno. Y ese terreno, adentro de ella encontró un tesoro. Y ya el terreno suyo no tuvo valor. Y él dijo, pronto voy a regresar a mi casa a venderlo todo y comprar este terreno donde he hallado un tesoro que es mucho, mucho más grande de cualquier bien que tengo en mi terreno, ¿no? Entonces es la idea que da aquí. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia
que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces en nuestro bosquejo hemos puesto la confianza, los versos 4 al 11. Y hemos visto lo que es la confianza de los no salvados. Y ahora estamos leyendo en los versos 7, 8 y 9 la confianza de Pablo. La confianza de Pablo no fue en estas cosas, su confianza fue en otra cosa. Entonces, en cuanto a la confianza, de lo cual hablan los versos 1 al 11 del capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice, la confianza mía ahora no es en la carne, que equivale la justicia de la ley, sino en la justicia de la fe. Aquí entonces nos enseña de dos clases de justicia. En Romanos 8 dice la justicia de la ley que se cumple, ¿dónde? En nosotros. ¿Me están captando? A eso hemos venido. La justicia de la ley, dice Romanos, que se cumple en nosotros. Es muy buena cosa la justicia de la ley que se cumple en nosotros, según Romanos 8, los primeros versos. Mas aquí Pablo está diciendo, esto cuenta como basura en cuanto a qué? En cuanto a la confianza, la justicia de la ley lo cuento como basura, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo, es el estimar de lo cual hemos hablado, ¿no? El estimar, ¿no? ¿Qué estimó Cristo en cuanto a ser igual a Dios? ¿Cosa para ser agarrado? No, Él soltó lo que era suyo por derecho. Y aquí dice Pablo, yo voy a soltar el terreno, mi casa, mi terreno que tuve antes, para comprar el otro. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado ¿dónde? En Él. La justicia de la fe se encuentra en Él. Es una pregunta de dónde, hermano Alberto. La justicia de la fe se encuentra en Él. La justicia de la ley se encuentra en nosotros. Estamos hablando de dos clases de justicia. Dice el verso 9, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, no confiando en mi propia justicia, no poniendo ningún valor a mi propia justicia, que es por la ley. Nuestra propia justicia es por la ley, la justicia de la ley. Mas Pablo dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe, la justicia de la fe. En eso voy a confiar, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En cuanto a confianza, Pablo nos da un ejemplo. Estamos hablando en este libro de que su amor abunde aún más y más. Y en cuanto a que su amor abunde más y más,
El ejemplo de Pablo nos muestra que nuestra confianza tiene que ser enteramente y únicamente en la justicia de Dios en Cristo a la diestra del Padre que está en Él. Una justicia de lo cual hablamos anoche en Daniel 9, que Cristo vivió y cumplió la voluntad de Dios en esta tierra hace casi 2000 años. Esta justicia fue arrebatado y puesto a la diestra del Padre. Allí está la justicia en la cual confiaba Pablo. Y no confiaba en la justicia de la ley que se cumplía en su propia carne. Y el fin de confiar en esto, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El fin de confiar en la justicia que es por la fe es ¿qué? La salvación, la resurrección, la vida eterna, pero también incluye ser semejante a Cristo en su muerte y incluye participar en sus padecimientos y en su poder, el poder de su resurrección. Entonces Pablo dice, yo confío en esta, la justicia de Cristo, la que es por la fe, y esto me dará poder en la vida diaria, me dará padecimientos, me dará más y más semejantes a Él en su muerte, más y más humillación, pero también me dará la resurrección de entre los muertos, y en esto confío para ese fin. Confiamos en Cristo y su justicia para tener poder en la vida de la santificación y participar en los padecimientos y sufrimientos. Y esto no es lo que estudiamos en capítulo 2, que la vida de santificación es en poder, padecimientos y humillación. Entonces, el fin de la justicia de la fe es la justicia de la ley. La justicia de la fe produce algo en nosotros. Es su fin. Confiamos en uno y participamos en el otro, pero no confiamos. Entonces Pablo pone su ejemplo de confianza en la vida cristiana, en lo que Cristo ha hecho y no en nada que se ha hecho en él, ni la obra del Espíritu Santo en él. Entonces pasa a los versos 12 al 21 y en el bosquejo hemos puesto la meta. Entonces, para recordarnos, empezamos con una amonestación. Vamos a terminar con otra amonestación. En medio de dos amonestaciones hay una confianza y una meta. La confianza es ¿qué? ¿La confianza en qué? En algo que no estaba en él. En algo que estaba fuera de él, en la persona de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios, que es por la fe. Confiaba en la justicia de la fe. Ahora vamos a la meta. ¿Qué será la meta? Esto es el ejemplo de Pablo. El capítulo 3, Pablo nos está dando ejemplo de cómo abundar más y más en el amor. Y si no tiene su confianza en Cristo, a la diestra del Padre, entonces va a ser como aquellos al principio que tienen su confianza en los ritos, en los rangos, en los esto y el otro, ¿no? Y no va a participar en la santificación. Porque el ejemplo de Pablo es, para participar en la santificación, su confianza tiene que estar puesta en la justicia que es por la fe. Entonces, después del verso 11, dice en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Todo esto también tiene que ver estrechamente con la unidad, ¿no? Y se ve aquí. Entonces, en los versos 12 en adelante, vemos la definición de la meta. Dice, en cuanto a la meta, en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni ya sea perfecto. ¿Qué es la meta? La perfección. Ser perfecto. Ahora no estamos hablando de la confianza. Capten bien que hemos pasado del tema de la confianza al tema de la meta. La meta, entonces ponemos en el pizarrón, en cuanto a la meta, su definición es ser perfecto. Ser perfecto. Y su progreso, dice así, no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Su progreso es que prosigue, que no lo ha alcanzado. En cuanto a progreso, pero la idea es proseguir. Es la idea de abundar más y más, la idea de avanzar, la idea de adelantar. Entonces, así es, puede decir, posible, ¿qué otra palabra sería mejor que progreso? Bueno, se entiende, ¿no? Puede ser crecimiento, ¿no? Entonces, no que lo haya alcanzado. Pudiéramos haber puesto también la confesión. La confesión en cuanto a la meta, ¿qué es? Confesión. ¿Qué confiesan los que prosiguen a la meta? No haberlo alcanzado. Cuidado de aquel que le dice que lo ha alcanzado, ¿eh? La confesión en el ejemplo de Pablo es no haberlo alcanzado. Lo que es la meta es ser perfecto. La progresión, el crecimiento es en proseguir. Está entonces, tiene una meta. ¿Qué para vosotros sería un dibujo de una meta? ¿Sería un blanco a que tira una flecha? ¿O sería una carrera a que va a alcanzar un hilo? ¿La carrera? Entonces, aquí vamos a poner un hilo que no ha sido cortado, ¿no? Hay postes en los dos lados, hay mucha gente que está mirando en los dos lados y va una carrera, ¿no? También Pablo ha usado el ejemplo de guerra, de ejército, ¿no? Posible va a pensar en la meta de conquistar un cerro, ¿no? Que voy a conquistar este cerro, pero entonces tiene en la vista una meta, una cosa a la cual prosigue. Entonces es un punto que espera llegar. Y entonces dice, no que lo haya alcanzado, no he quebrado el hilo todavía, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Entonces Cristo cogió a Pablo para ese fin, ¿no? Para hacerle perfecto. Es el deseo de Cristo, que andamos en buenas obras, que seamos perfectos. Entonces, en los versos 13 a 14 encontramos el ataque. El ataque entonces dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. La misma confesión, ¿no? No pretendo haberlo ya alcanzado. El olvidar, entonces tenemos. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
El que está corriendo en una carrera tiene que olvidar lo que queda atrás. Su vista está en ¿qué? En el blanco, en el hilo. Para mí el vivir es Cristo. No me voy a ser llevado ni a este lado ni a aquel lado. Habla de un cubano que fue a los Estados Unidos para correr maratón, ¿no? No sé si tengo todo correcto en la historia, así que por favor los cubanos no me culpan de contarlo mal, pero según entiendo era un muchacho que había aprendido bien el correr y corría bastante rápido hasta que dicen que él tuvo toda la posibilidad de ganar la carrera en ese año que fue en 1936 o algo por ahí, ¿no? Y este muchacho ni tuvo zapatos, él corría así descalzo y la carrera iba a ser, y él llegó unos días antes, yo creo, a los Estados Unidos, ni tuvo en qué hospedarse, algo así fue, pero al fin llegó el día de la carrera y él se metió con los demás y con toda su habilidad, pues no tuvo ni que esforzarse mucho y estaba adelante y anduvo bien y no tuvo nada de cansancio. Pero en esa ruta encontraba un árbol de manzana y era tan lindo que pensó comer un poco. Entonces comió un poco de manzana en un árbol y después otra cosa en otro lugar y al fin no ganó la carrera, ¿no? Aquí Pablo dice, olvidando ciertamente, eso no es cosa de que sí o que no. Hermanos, en proseguir al blanco tenemos que olvidar ciertas cosas y esas son las cosas que quedan atrás. En la santificación hay que olvidar ciertas cosas. ¿Hiciste un gran pecado ahí atrás? ¿Fuiste perdonado? Déjalo. No deja que ese pecado sea lo que ruina su vida de santificación. Que esto sea lo que preocupa en todas sus acciones, que esto le afecte a la mente para que no lo pueda tener en la meta. La mente tiene que tener puesto en la meta. Deja esto atrás. ¿Algún día hiciste un gran sermón? ¿O hiciste un gran bien? ¿O ayudaste a los miles? ¿O hizo milagros? Pues vaya contándolo para animarse. No, hermanos, olvide estas cosas. Esto es para olvidar lo que está de atrás. Tú no has alcanzado el blanco. La única que debe tener su preocupación es el blanco, la meta. Olvidando las cosas, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome. Es la manera para correr. Extendiendo, esto quiere decir que haciendo más de lo que me siente cómodo, ¿no? Extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Delante. La mirada está delante y el esfuerzo humano es para extenderse hacia qué. ¿Y qué es la meta? ¿Qué es la meta? La perfección. Ser perfecto, ser como Cristo. Prosigo a la meta. Bueno, hemos tocado confesión, el olvidar, el extender. Ahora dice, prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el ataque incluye proseguir, que fue mencionado antes y fue mencionado aquí. La Escritura no dice, el Espíritu Santo prosigue a la meta. El pasaje no dice, Cristo prosigue a la meta. Tampoco dice, Cristo me empuja hacia la meta. Tampoco dice, el Espíritu Santo me empuja hacia la meta. Aunque sabemos que el Espíritu Santo inspira, que el Espíritu Santo da poder y el Espíritu Santo guía en cuál es el camino correcto para alcanzar la meta. Pero aquí no está hablando de esto. Aquí está hablando, prosigo, primera persona. Yo prosigo. Ahora estamos estudiando el ejemplo de Pablo. ¿Quieres saber cómo es la santificación? Toma en ejemplo lo que Pablo hizo. Él dice, prosigo al blanco. ¿Y el premio? ¿Qué es el premio? ¿Qué es el premio? Hemos hablado de la meta, ahora nos interesa, ¿qué es el premio? ¿Qué será el premio? Hermano Enrique. La salvación. La salvación, dice el hermano. Pero ¿qué dice el texto en el cual estamos? El verso 14, ¿qué dice que es el premio?
Pero ¿qué es la recompensa, el galardón? Tiene que ser, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es el premio? Si uno anda en la vida de santificación corriendo hacia la meta que uno está prosiguiendo, que uno está olvidando, que uno está confesando, si uno tiene confianza en Cristo y está en todo esto buscando la unidad por medio de humillación, por medio de no considerar a sí mismo lo que en verdad es, por medio de considerar a sus hermanos mejores que él, si uno está haciendo todo esto, ¿qué premio va a recibir? ¿Qué? ¿A qué? Perfección. Bueno, la perfección es la meta, ¿no? ¿No hemos dicho que la meta es la perfección? Ahora estoy preguntando, ¿qué es el premio? Ahora recuerdo en castellano. Yo no sé si acá. No, mire, hermanos, están usando sus mentes y no sus Biblias. Pongan sus mentes a un lado, nomás me dice lo que dice el verso 14, con una sola palabra, ¿qué es el premio? Meta y premio acá gramaticalmente es la misma cosa. Prosigo a la meta. Entonces, ¿por qué no dice, hermano Marín, la contestación es la meta? Es que aquí. No, ya lo dejamos. Meta y premio es lo mismo. Ya lo has captado, Alberto, lo tienes. El premio es la meta. Esto no tiene que ver con el castellano, ni con el hebreo, ni con el griego. La pregunta es, ¿qué es el premio? Y el verso dice, el premio es la meta, es ser perfecto. Como el hermano Vicente contestó, pero quisiera que pensaran más para estar seguro. Entonces la cosa a la cual vosotros van persiguiendo, ese hilo que desean alcanzar de la perfección de Cristo Jesús, ser semejante a Él, es el galardón que le van a dar al final de la jornada. Es el premio que le van a dar. Vas persiguiendo ser semejante a Cristo y cuando llegas a aquel día, como leímos en el capítulo 1, el Espíritu Santo obra en vosotros desde que creyeron hasta el día de Jesucristo, los va ¿qué? Perfeccionando. ¿No es lo que dijo el primer capítulo? Entonces hay un fin a la perfección, es llegar a la meta. La meta es el premio, le va a ser dado ser semejante a Él cuando le verá. Este es el premio. Bueno, rápidamente pasamos el la actitud, regla y propósito, los versos 15 al 16. Así que todos los que somos perfectos, pero hermano me dijo que la meta es ser perfecto. Todos los que somos perfectos, ¿dónde? En Cristo. Somos perfectos, mas no hemos alcanzado. En Cristo somos perfectos, en nosotros no somos perfectos. Estamos hablando ahora de en nosotros, en ese proseguir. El proseguir es algo de la justicia, de la ley que se cumple en nosotros. El Espíritu Santo está envuelto en esto y también nosotros estamos envueltos en esto. Entonces, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Está hablando de actitud, ¿no? Que hemos estudiado mucho en Filipenses. Sintamos, esto mismo sintamos. Esa debe ser nuestra actitud. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Eso quiere decir que Pablo está escribiendo a los filipenses. Y él dice a Dios, hermanos, yo estoy orando a Dios que su amor abunde más y más. Y él dice a los hermanos, haced todo. Y él dice, sed unidos. Él desea la unión en la iglesia. Y él dice, la manera es seguir mi ejemplo. Y mi ejemplo es no confiar en cómo andas. Confiar en cómo Cristo anduvo y está sellado a la diestra del Padre. Pero en cuanto a meta, mi ejemplo es proseguirlo. Pero en proseguirlo, ya son perfectos en Cristo. Y en proseguirlo, quiero que tiene el mismo actitud que yo tengo. ¿Qué actitud tuvo Pablo en cuanto a la meta? Que todavía no lo había alcanzado y que lo proseguía. Era la actitud de Pablo. Pablo entonces dice que vosotros en Filipos quiero que tengan la misma actitud, ¿no?
Que sigan mi ejemplo, que tengan la actitud de que de proseguir hacia una meta. Pero parece que algunos no tuvieron esa actitud. Algunos dijeron, Cristo es mi justicia, Él ha hecho todo, a mí no me toca meter ninguna mano en la santificación, yo debo descansar en Cristo, yo debo cederme nomás. Yo debo dejar al Espíritu Santo que obre en mí. Cualquier esfuerzo que yo hago estorba nomás a la obra del Espíritu Santo. Cualquier manadita que yo meto a la santificación es nomás ensuciarlo. Que el Espíritu lo hace todo, yo me rindo a ti y esto queda así. Seguramente había aquellos. Y Pablo dice ahora, mire, me canso con seguir más explicando esto. Si yo no lo he explicado suficientemente bien, Dios tendrá que convencerle. Entonces dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también los revelará Dios. Ya he hecho mi parte. Si no es claro lo que he puesto en cuanto a la santificación, que Dios se lo revela. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, la regla de la palabra. Sintamos una misma cosa, la actitud de unidad, la actitud de humillarnos a nosotros mismos, la actitud de considerar a otro mejor que nosotros, ¿no? Y después pone bien claro, para que no tenga excusa decir, este no es el ejemplo de Pablo en este capítulo, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Timoteo, Epafrodito y Pablo hicieron ejemplo de como también la deidad hace, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Puedes ver hasta Pablo el Padre, Timoteo el Hijo, el Espíritu Santo representado por Epafrodito, una unidad entre ellos, unánimes, y las cosas que enumeramos ayer, ¿no? Miren nuestro ejemplo. Hermanos, si van a poner en rango en su iglesia alguien que sea alguien que puede seguir su ejemplo. Esto dice Pablo, yo soy ejemplo de cómo es proseguir la santificación. Yo no soy la meta, pero soy ejemplo. Eso hacemos entre nosotros, yo y Timoteo y Epafrodito. Nosotros somos ejemplos para vosotros. Entonces tuvimos en capítulo 2 Cristo como ejemplo. Ahora tenemos seguramente y abiertamente Pablo, Timoteo y Epafrodito como ejemplos. Y ahora la otra amonestación. Ten cuidado, hermanos, porque hay aquí una amonestación. Porque por ahí andan muchos. ¿Por dónde? Por ahí donde vosotros estáis. En la iglesia. En la iglesia andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, cuando escucha cruz de Cristo, debe pensar en el 2:8. No, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es cuando Pablo usa la palabra cruz en este libro. Cruz es humillación. Entonces aquí dice, estos, de los cuales debe tener cuidado, son enemigos de la ¿qué? ¿De la qué? De la humillación. Entonces estamos hablando de otra clase de gente. No estamos hablando ahora de los perros. Ahora podemos decir, cuidaos de los que no se metan a esta vida de santificación de lo cual he hablado. Porque por ahí entre vosotros, hermanos, andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Esta es cosa seria. Su servidor no conoce la seriedad de esto, pero Pablo lo conocía y él dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y dónde andan? Entre vosotros. El fin de los cuales será perdición. Entonces no son hermanos. Cuyo Dios es el vientre. El vientre es la barriga. Es las cosas que agrada a uno.
que sean sensuales, que sean alimenticias, lo que agradan. Es que a ellos, ¿a qué se dedican? ¿A la meta a que dedico yo? No, ellos se dedican a satisfacer la carne, ¿no? A lo sensual, al vientre, cuya gloria es su vergüenza. Ellos glorian en hablar de lo que es vergüenza, el pecado, ¿no? Pablo no quiso ser avergonzado, pero estos dicen, el pecado que abunde más y dará más gloria a Dios. No. Entonces, esto es otra clase de hereje, otra clase de amonestación, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces estamos hablando de pensamientos, y esto nos toca en el capítulo que sigue, en cuanto a pensamientos, tocar mucho. Solo piensan en lo terrenal. Ellos no tienen una meta de perfección. Ellos solo piensan en lo terrenal. Lo que a mí me toca ahora es descansar en lo que Cristo ha hecho. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, lo heredé de Adán, y pues Dios me ha hecho mi salvación en la cruz de Calvario, y ahora nomás me toca pensar en lo terrenal. No tengo un blanco en que seguir, no tengo una meta celestial de llegar a ser perfecto como Cristo es perfecto. No, piensen nomás en lo terrenal. Bueno, pero escuche bien, es lo que dice, porque por ahí, ¿qué dice? Por ahí hablan mucho en contra de la santificación. No lo dice. Andan, no estamos hablando del hablar. Estos hablan suavemente. Hablan de santificación, hablan de justificación, hablan de la cruz de Cristo, hablan de muchas cosas, pero dice, ten cuidado de los que andan. ¿Cómo van a saber en cuanto a un hereje de este lado? Porque hay herejes del lado de los perros y hay herejes del lado de los que andan pensando en lo terrenal. Hay que ver cómo andan, no cómo hablan. El hablar puede ser muy lindo, puede ser todo correcto. Fijen en su andar, dice en cuanto a esto, ¿no? Al principio ellos sí hablan mal, los perros, ellos hablan, pongamos confianza en mi herencia, en mis padres, en mi rango, pero estos hay que fijar en el andar, no en el hablar. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces hemos hablado de los opositores en los versos 18 a 19 y ahora en los versos 20 y 21 de la glorificación. Es el premio, la glorificación. Dios acabará la obra de santificación. Dios nos hará perfecto. En la glorificación el Espíritu Santo terminará su obra en nuestros corazones y nosotros seremos glorificados, recibiremos el premio. Entonces, 3 conclusiones tengo. La santificación no es igual a la justificación. La santificación no es igual a la justificación. Hay justicia de la ley y justicia de la fe. El B. La santificación tiene meta y premio. La santificación tiene meta y premio. Pero es la misma cosa. La meta es ser semejante a Él y el premio es ser hecho semejante a Él, ¿no? Pero tiene las dos cosas. No hay que pensar que no tiene las dos, ¿no? Y el 6 dice, la santificación es evidencia del mensajero de Dios. Del mensajero de Dios. Versos 18 y 19. Hay entre vosotros quienes no andan como he puesto en mi ejemplo.
estos no debes escuchar, ¿no? La santificación es evidencia del mensajero de Dios. Entonces, estas son las conclusiones. Entonces, el A es la santificación no es igual a la justificación. El B, la santificación tiene meta y premio. Y C, la santificación evidencia quiénes son los mensajeros de Dios. ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? No el hablar. El hablar no es, bueno, si hablan contra el Evangelio, entonces también le van a saber que no es mensajero de Dios. Pero también tiene que tener el andar para saber si es mensajero de Dios. Porque es según el andar que va a saber si es mensajero de Dios y no solo por el hablar.